carta o qué libro estamos estudiando, mis hermanos? Primera carta de Juan, ya vamos en el capítulo 4, ya hemos avanzado 3 capítulos, vamos en el capítulo número 4 hoy. Iniciaré con los primeros 6 versículos. El próximo domingo le pedí a mi hermano Hugo Gón, a mi hermano Pablo y a mi hermano David que ellos compartan la palabra, los 3 juntos en una sola predicación. Y ellos compartirán los versículos siguientes del 7 al 21. Pero hoy vamos a introducir este capítulo 4 con estos primeros 6 versículos. Y veamos lo que el Señor nos habla. Recordemos que estamos viendo, mis hermanos. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? Viviendo una fe auténtica, ¿verdad? Es decir, una verdadera fe. ¿A qué se refiere auténtica? Que no es imitación de nada, no es una fe porque los demás hacen cierta situación o porque me dicen que mi creencia tiene que ser de esta manera, sino que vivir una fe auténtica es vivir lo que la palabra de Dios nos enseña, en ese sentido, lo que la Biblia nos dice, y en ese sentido hacerle caso a lo que la Biblia nos dice. La serie se llama Viviendo una fe auténtica. Y para los que vieron los anuncios ahí en la página de Facebook, todas las semanas he estado subiendo un anuncio acerca de qué se va a titular el mensaje del domingo. Y estoy buscando pues que la gente que por alguna razón se conecta a la página o sigue la página vea y pueda identificar con algo y pueda también acudir al templo. Así que siéntense la libertad de compartir todas esas publicaciones, toda esa publicidad que sirve también para compartir y llamar la atención de parte de Dios a las personas de que vengan y escuchen la palabra. Y titulé este mensaje reconociendo la voz de Dios en tiempos de ruido y confusión. Reconociendo la voz de Dios en tiempos de ruido y confusión. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar oramos? Hablamos con Dios, le pedimos que Él nos hable, porque Él es quien habla en esta mañana, no soy yo, sino que cada uno de nosotros escuchemos la voz de Dios en su palabra, que ahorita leeremos las diferentes porciones de estos 6 versículos, pero que nos hable a nuestra necesidad y que nos hable a la forma de vida que nosotros necesitamos. Oramos, cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú nos cuidas, tú nos proteges. Gracias, Padre, porque hoy nos permites estar aquí. Nos has dado un gran día, Padre Santo, en clima, que has permitido que muchos hermanos y hermanas más estén hoy aquí, que puedan salir de las situaciones de enfermedad que vivían. Gracias, Padre, por la salud que les has dado. Y hoy juntos estamos aquí como iglesia, Padre, para adorarte, sí, pero también y principalmente escuchar tu voz. Permite, Padre, que tu palabra llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, a lo que voy a poner en acción, Padre Santo, para que pueda hacer lo que tú demandas de mí. Sé con nosotros, Padre, sé con tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, miren, vivimos en una época donde nunca ha sido tan fácil escuchar a tantos predicadores de la nacionalidad que usted quiera vía internet. Es decir, hoy no hay excusa. Anteriormente o hace años, pues esto era impensable, y para escuchar una predicación, para escuchar la voz de Dios, ¿qué tenía que hacer? Venir al templo. O de repente por allá en los años 70, 60 había lo que le llamaban campañas. No sé si alguien recuerda esos títulos. Bueno, invitaban a un predicador y había todo un esfuerzo por invitar a personas y que esas personas vinieran a escuchar la palabra del Señor. Hoy en día usted puede escuchar o buscar escuchar la palabra de Dios tan solo dando un clic, ¿verdad? Si usted abre YouTube y pone algún título o pone el nombre de algún predicador, usted puede escuchar la predicación de alguien. Hoy en día estamos a un clic de esto. O va a escuchar que mucha gente nombra a Dios y a veces somos confundidos o ese ruido se produce. ¿Por qué? Porque esa confusión nos causa que diga Dios y decimos: es un mensaje cristiano, es un mensaje acerca de Dios. Pero muchas veces, hermanos, somos
engañados o escuchamos mensajes que no hablan acerca de Dios, aun y cuando utilicen el nombre de Dios. ¿Sí me explico en lo que quiero decir en este sentido? No todos los mensajes que suenen a religión o que suenen a Dios tienen que ver con Dios. No todo maestro que se para o que hace un podcast o que hace un en vivo, que se graba para predicar y que menciona a Jesús, realmente está predicando de Jesús. No siempre sucede esto. Por todo esto, es un verdadero reto reconocer la voz de Dios en este tiempo donde hay tanto ruido, donde hay tanta información, donde hay tantas voces predicando algo que muchas veces no es lo que Dios nos manda. Miren, en este pasaje, Juan nos enseña que la fe auténtica no es una fe ingenua, sino que es una fe que necesita un sustento. Es decir, no puedo decir nada más, es que yo tengo mucha fe, como lo hemos escuchado muchas veces. Yo tengo mucha fe. Y le preguntas, ¿y lees la Biblia? No, pero tengo mucha fe. Pues eso, como dirían en matemáticas, baja el cero y no contiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, para que haya fe en mi vida, yo tengo que tener contacto con la Biblia. Si yo no leo la Biblia, si yo no escucho la Biblia, si yo no voy a buscar en la Biblia, yo no tengo fe. No tengo fe. ¿Por qué? Porque la fe la alimenta en mí la palabra del Señor. Por eso nuestra fe, mis hermanos, debe descansar en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Esa es la verdad. Mi fe necesita descansar en la verdad. Por tanto, necesitamos nosotros conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Por eso, como iglesia, hemos estado insistiendo en que en el culto vamos leyendo la Biblia secuencialmente. Empezamos en Filipenses, hoy terminamos segunda a los Tesalonicenses. Hay un devocional que ya vamos en el libro de Romanos, es decir, ya avanzamos Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, ya vamos en el 6.º libro de la Biblia y vamos. Y dijimos cuando iniciamos en 3 años y medio terminamos la Biblia. Pero adicionalmente, todos los días, desde que empezamos el año y las invitamos a unirse a un plan de lectura bíblica en el cual de enero a diciembre terminaremos de leer la Biblia. Por ahí algunos más adelantados de enero a junio terminarán de leerla la primera vez y luego de julio en adelante la leerán 2 veces en el año. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque nuestra fe necesita alimentarse de la verdad. Necesitamos conectarnos con Dios. Tú y yo necesitamos conectarnos con Dios, sí, como si fuéramos un aparato eléctrico que vamos y nos enchufamos con Dios. Tú y yo también necesitamos conectarnos con Dios. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Y tú y yo necesitamos obedecer lo que la verdad, la palabra, nos dice. Tú y yo necesitamos obedecer lo que la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque si la iglesia Betel es una iglesia que ama la verdad, jamás se va a dejar llevar por otra voz que no sea la voz de la verdad, la voz de Jesús, la voz de Dios. Si usted desea en lo particular ser una persona que ama la verdad, necesita conocer la verdad para que no haya un ruido o una confusión que le distraiga y que le aleje de la voz de Dios. Por eso, número 1, para reconocer la voz de Dios en tiempos de ruido y confusión, número 1, debo de asegúrate de que tu fe descansa en la verdad. Dicen los versículos del 1 al 3. Miren, lo leo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: queridos amigos, lo tienen ahí en sus pantallas, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Versículo 2. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esta persona tiene el Espíritu de Dios. Copié este mismo versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿La puedes darle al siguiente, por favor? Miren lo que dice. Así es como reconocerán al Espíritu de Dios. Todo profeta que diga, yo creo que Jesús es el Mesías, que vino al mundo y vino como ser humano, es de Dios. Versículo 3, siguiente, dice,
Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, de la persona que está en contra de Cristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí, ya está aquí. Si ya estaba en tiempos de Juan hace 2000 años, hoy sigue estando aquí. Hay anticristos, ¿verdad? Como lo veíamos hace unas semanas. Por eso, hermanos, debemos de asegurarnos que tú y yo estamos en la verdad. ¿Qué debemos de hacer? Miren, al conocer la verdad, al ir a la Biblia, lo que hacemos es que cualquier cosa que escuchemos, cualquier cosa que nos digan, debo de tener un filtro. ¿Qué es lo que hace un filtro? Imagínense un filtro de agua. ¿Qué hace un filtro de agua? La purifica, le quita las impurezas. Si en la tubería vienen piedritas chiquitas, si tienes un filtro, ¿dónde se quedan las piedritas? En el filtro. Y te llega a ti el agua limpia, purificada. ¿Sí me explico? Si en el filtro, imagínense a los que les gusta la cocina, de repente veo que utilizan, pues no sé cómo llamarle, pero es una mallita, un colador, gracias, es que el chef es un colador. Entonces pones la comida y le echas el agua y luego ves que bueno, ya lo limpias y se quedan ahí las impurezas, ¿verdad? Bueno, de la misma manera pasa en nuestra vida. Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está en nosotros, cualquier cosa que escuchemos debemos de filtrarla a través de la Biblia y decir, a ver, lo que me está diciendo esa persona, lo que está predicando esa persona, el evangelio que me está diciendo esa persona no es de Dios, porque mira lo que está diciendo. Y miren, les voy a dar algunos ejemplos. Hay tantas voces diciendo, hice una investigación, una búsqueda de varios predicadores en el internet, ¿no? En YouTube y en muchos lugares o en las redes sociales, y dicen lo siguiente. De repente unos dicen, Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que todos sean ricos. La pobreza no es de Dios. Y uno dice, pues qué padre. Dios quiere que todos seamos ricos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si eres pobre? Entonces, ¿cómo te sientes? Levanten la mano los que son ricos aquí. Ah, caray. Oye, pues tengo millonarios. No, pero a ver, ubiquémonos. Dice aquí, de repente escuchas ese evangelio de la prosperidad y te dice, si tú eres pobre, cuidado, porque hay pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú tienes que vivir en abundancia porque Dios está contigo. Espérame, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos habla de que tengamos contentamiento con lo que tenemos. Por ejemplo, Timoteo 6:8 nos dice, no teniendo que comer o vestir, estemos contentos con esto. Es decir, estemos contentos. Tiene que haber contentamiento. ¿Dónde entra la soberanía de Dios? El plan de Dios para cada uno de nosotros. O vayamos a la Biblia. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Vivió en palacios? O usted dice, bueno, Jesús, vean los discípulos. ¿Cómo vivieron los discípulos? Pues cada quien vivía acorde al trabajo que hacían. Algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Vivían a lo que hacían, pero ninguno de ellos se sobresalía por ser rico. ¿Cómo es posible que escuchemos frases como lo siguiente, como eso, y que la gente crea eso? ¿Por qué lo cree, mis hermanos? Porque no conoce la verdad, porque no lo filtra a la luz de la Biblia. O miren, va otra frase más conocida: decláralo y será tuyo. Decláralo, tan solo di, es mío, es mío. Di que no te vas a enfermar. No me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. No. Declara que esa casa es tuya, declaro que esa casa es mía, declaro que ese carro es mío, declaro. Oye, por declarar, la gente cree esto. Y dicen, son tus palabras. Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En lo que tú dices o confías en el Dios Todopoderoso que es el sustentador de todas las cosas? Y eso usted lo escucha en todos lados. No tan solo en internet, los escuchan en iglesias. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando tú vas a la Biblia y lees en Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ¿quién tiene que querer? El Señor, el que es soberano, el cual es la palabra. Si notan lo que les quiero decir, hay muchos frases que suenan a evangelio, pero que no lo es.
Por eso es importante asegurarnos que lo que creemos está verdaderamente en la verdad de la palabra de Dios. Déjenme, traigo 15 frases, la idea no es leerle todo, pero déjenme les digo algo. A ver, alguna otra por aquí. Dice, si tienes suficiente fe, no deberías de enfermarte. Es más, hasta algunos le hacen cancelo. ¿O no han visto eso? ¿O estoy diciendo mentiras? Va y ve usted y de repente escucha la iglesia o ve el video en YouTube y va a ver a la gente, cancelo. ¿Por qué? Porque crees que con tu fe es suficiente. Sin embargo, en la Biblia vemos cosas diferentes. Vemos que el Señor permite también la enfermedad. El Señor permite la prueba. Por eso dice, y pasarás por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia gozo. Y es parte de nuestro crecimiento en el Señor, es parte del adquirir nuestro crecimiento en el Señor. Una última frase: siembra el evangelio. Si le siembras a Dios, hablando de entregar dinero, dice, cosecharás y Dios estará obligado a bendecirte. Ah, caray, vean lo que estamos diciendo. Y la gente, en lugar de ofrendar y diezmar, como dice Corintios, conforme a lo que está en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama lo que se da con alegría, en lugar de ofrendar en adoración, uno está ofrendando. ¿Por qué? Porque espera recibir algo a cambio. Incluso, hermanos, miren, esto se filtra en la iglesia bien sutilmente. Yo recuerdo hace años cantábamos un canto totalmente erróneo en una iglesia, en las iglesias bautistas. Seguramente ustedes lo cantaron. Decía lo siguiente: la ofrenda es del Señor. Si tú das un peso, el Señor te da. Sí lo cantaban, ¿verdad? Totalmente errado. ¿Sí me explico? Totalmente errado doctrinalmente. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo le invierto a Dios, de que yo diga, le siembro a Dios, entonces Dios me voy a cosechar muchas bendiciones. No es así. Dios te bendice por muchas otras razones, no porque tú des dinero. No quiero decir con esto que usted no ofrende, no, ofrende, diezme. Y como dice Malaquías 3:10, probarás a Dios en esto, dice, y verás cómo se abren las ventanas de los cielos y cómo se derraman las bendiciones del Señor para tu vida. Y esto es una realidad, hermanos, que quienes diezmamos lo vemos en nuestra vida. Quien no diezma, pues no lo va a ver jamás. ¿Por qué? Porque necesita probar a Dios. Probarlo no es de probarlo, de tentarlo, no, de probarlo, de gusto, de gustarlo. Gusta a Dios, de probar que Dios es real. Entonces, hermanos, debemos de asegurarnos de que nuestra fe descansa en la verdad. ¿Cómo? Filtrándola a la luz, filtrando lo que escuchamos, el ruido que escuchamos, lo que escuchamos por doquier, a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Por eso es imperante, es mandatorio que tú y yo conozcamos la Biblia. No se concibe una vida cristiana con una persona que jamás lee la Biblia. Cuidado, a lo mejor no es cristiano. Cuidado, a lo mejor el Señor no está en ti. Porque si el Señor estuviera en ti, tú buscarías de Dios. Buscarías a Dios, buscarías conocerle. Los falsos profetas no siempre niegan a Dios. Aquí habla de falsos profetas, el versículo 1. No siempre niegan a Dios. Pero ¿qué es lo que hacen los falsos profetas? Distorsionan la verdad. Miren, para los que ven televisión local, de repente cámbiale a la hora que sea, de repente a las 3, 4 de la tarde, y va a ver en el Multimedios, Canal 6, le va cambiando y va a ver ahí, el maestro Abraham. ¿Alguna vez lo ha visto por ahí? Y así como él, sale otra persona que se pone aquí como un penacho, el indio Jerónimo, y ya no es el maestro Abraham, ahora es el indio Jerónimo. Pero ustedes ven y vean la escena. Digo, yo me quedo contemplando la escena a ver qué me dice el maestro Abraham. No, me quedo viendo la escena y luego veo en su mesa tienen figuras decorativas religiosas. La gente predominantemente católica del país, que es la religión
predominante y que ve figuras que no son ajenas a él, es decir, imágenes de algunas personas que le llaman santos o de algunas personas que le llaman vírgenes, ¿qué es lo que hacen? Va a hablar de Dios y la persona está hablando de todo menos de Dios. Entonces los falsos profetas como esos que les menciono, que los que salen en la tele, presentan o quieren vender un mensaje acerca de Dios. Hace poquito me gustan los documentales y estaba viendo un documental en Netflix acerca de un rapto, acerca de un secuestro de una adolescente en Utah. Ustedes saben que todo el estado de Utah que es mormón, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención porque si recuerdan la historia del mormonismo, o al menos si no la saben, se las platico rápido aquí, al menos ciertos puntos, es que una persona llamada José Smith dijo que se le apareció un ángel que se llamaba Moroni, y que se le apareció un ángel llamado Moroni que le dijo, escribe otro evangelio, cuando la misma Biblia te dice todo lo que esté fuera del contenido de la palabra, pues está fuera. Pero bueno, no entro en detalles, hablaremos en otra ocasión de creencias, de religiones. Pero ¿a qué voy con esto? Así como esa persona hace 2 siglos dijo que se le apareció un ángel y le dio una nueva revelación. Bueno, recientemente, hace 15 años, 20 años que pasó este secuestro, andaba otra persona por ahí, entre las montañas de Utah, diciendo lo mismo, que había otra personaje, se le había aparecido y le reveló un nuevo evangelio y le dijo este mensaje de parte de él, que él decía que de parte de Dios, le dice, búscate niñas, porque con todas esas niñas tú vas a ser una nueva generación. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras? Hablando en términos actuales, le estaba diciendo, imagínense su mensaje, Dios me dijo que me convirtiera en pederasta, ¿verdad? Que me convirtiera en pederasta. Para quien no sabe qué es pederasta, pues que tiene relaciones sexuales con infantes, el adulto que tiene con infantes, relaciones sexuales con infantes. Entonces, imagínense el mensaje, Dios me dijo que me convirtiera en pederasta, por lo tanto, empezó a secuestrar niñas en el estado de Utah, hasta que lo atraparon, pero no lo atraparon inmediatamente, lo atraparon años después. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Son falsos profetas. ¿Quiénes siguen a los falsos profetas? Por las personas que no están aseguradas de que su fe descanse en la verdad. Abel no me dejará mentir, él anda en las carreteras del país. Y la vez pasada le comentaba y le decía, oye, en el libramiento que está de García hacia Santa Catarina por ahí, le decía, yo tomaba ese libramiento hace años porque venía del área poniente de Cumbres, donde vivía anteriormente, y mis suegros vivían en Santa Catarina. Entonces, en lugar de venirme por dentro de la ciudad, le daba la vuelta por ese libramiento. Y le decía, me llama la atención de que pasas y hay un nicho, ahí hay un altar ahí en la carretera, y muchos traileros se paran a rezar a la imagen que está dentro del altar. Pero ¿saben qué imagen estaba dentro del altar? La muerte. De tamaño como una persona. Entonces una figura. Entonces tú pasabas así manejando y volteabas hoy y dices, caray. Entonces tú dices, a ver, cuando usted se da cuenta que en México, y seguramente en el mundo, pero en México, la gente adora a lo que ellos le llaman la niña blanca, la Santa Muerte. Usted no piensa, bueno, pero ¿en qué hay en la cabeza de esas personas para adorar ese tipo de situaciones? Bueno, ¿por qué están? ¿Por qué lo hacen? Porque no filtran, porque no conocen la verdad de la palabra de Dios. Por eso es imperante, hermanos, que tú y yo compartamos la verdad, para que vayamos a la verdad y a través de ese filtro no hagamos caso a los diferentes falsos profetas que se presentan en el mundo. Dice 2 Timoteo 4:3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. ¿En qué tiempo se está pasando eso? Ahorita. En este tiempo la gente busca que le digas lo que quiere oír.
No, hombre, tú realízate. Ah, te quieres divorciar, divórciate, no pasa nada. Ah, te quieres ir con otra mujer, vete, sé feliz. ¿No ha escuchado eso? Véanlo en las novelas. Ya me da pena decir Rina, pero es la que me quedé en la mente. Pero véanla en las novelas, véanla en las películas, vean lo que usted ve. Se va a dar cuenta que algo que venden es eso. Tú sé feliz. No importa que te lleves de encuentro a tu esposa, tu esposo, tus hijos, a lo que sea, tú sé feliz. Vean lo que venden ahora. El mundo quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Entonces usted va a ver que para quedar bien, ahora en toda película y en toda serie meten homosexuales. Y dicen, palomeado, está bien, está bien. ¿Qué están haciendo? Vendiendo una información que el mundo la ve que está bien. Pero cuando lo contrastas con la palabra de Dios, está mal. Es pecado, es algo aberrante a los ojos de Dios. Por eso es importante, hermanos, filtrarlo a través de la verdad, asegurarnos de que nuestra fe descanse en la verdad. Por eso, hermanos, conozcamos la Biblia, vayamos a la Biblia, comamos Biblia, literalmente, o sea, metámonos a entender lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Para qué? Para empaparnos, para sumergirnos en la palabra y que cuando escuchemos, cuando actuemos, cuando veamos algo ajeno o contrario a la palabra de Dios, digamos, alto, cuidado, me voy a meter en situaciones adversas. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a discernir, filtrarlo a través del discernimiento. ¿Qué es discernir, hermanos? ¿Qué es discernir? Es darnos cuenta, a ver, esto que estoy escuchando no es por ahí. Entonces estoy discerniendo que está algo equivocado, que algo está mal, que no se está dando lo correcto. Miren, Efesios 4:13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren, hermanos, ¿por qué es importante crecer? ¿A qué compara aquí en Efesios el apóstol Pablo a una persona que no ha crecido en el Evangelio? ¿Con qué lo compara? Con un niño. Ya hemos visto este ejemplo y les decía, cuando llega un bebé a casa, como el que están esperando Keila y Gary, ¿qué decimos? Imagínense, ya nace, ¿y qué decimos? Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, está precioso la bebé o el bebé, está precioso, qué bonito. Pero si pasan 10 años, si pasan los años y años y años, y sigue estando del tamaño del bebé, lo sigues alimentando con un biberón, sigues haciéndole papillas para que pueda comer, ¿seguirá estando bonito? No, ¿verdad? Ya hay algo mal, está enfermo. ¿Por qué? Porque en 10 años, pues esperas que ese bebé, que hace 10 años estaba pequeño, en 10 años, pues ya es un jovencito, ya está en la escuela, ya come por sí solo, ya se viste solo. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en la vida espiritual, lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Nos dice la Biblia y nos dice la palabra, necesitamos crecer, porque el crecimiento, el conocimiento de Dios, crecer en carácter, crecer en madurez, nos va a dar el discernimiento, nos va a dar la oportunidad de darnos cuenta cuando algo está mal. Si no nos damos cuenta, o si no hemos crecido, si no hemos procurado en nuestro crecimiento, si para nosotros ser cristiano es venir el domingo a la iglesia, hermanos, híjole, pues nos vamos a quedar como niños fluctuantes, como dice aquí Pablo. Ser cristianos va más allá de venir un domingo a la iglesia. Ser cristiano es buscar a Dios diariamente. Ser cristiano es empaparnos de Él, conocerlo para poder hacer su voluntad. Miren, Juan les escribía en aquel tiempo, estamos hablando de hace 2000 años, les está diciendo a los cristianos de aquella época, cuídense de los falsos profetas, hace 2000 años. ¿Por qué? Porque había dos grupos. Había los gnósticos que enseñaban que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Por eso ellos negaban que Dios se había encarnado y había venido en forma humana a través de Jesús. Los gnósticos
se filtraban dentro de las iglesias y esparcían su forma de pensar. Lo mismo hacían los docetas, los docetistas. Exactamente lo mismo. Decían que el cuerpo no es real, que el cuerpo no era real. Por eso Dios, que es espíritu, no había podido encarnarse. Y esas ideas de pensamiento estaban en la iglesia. Por eso Juan les escribe en estos primeros 3 versículos, les dice: cuídense de los falsos maestros. Filtren a través de la Biblia todo lo que les están diciendo. Por eso es: conozcan. Ahora, para aquellos hermanos todavía estaba más difícil, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no tenían la Biblia completa como la tenemos al día de hoy. Estaba conformándose la escritura. Si bien estaban ya los escritos, la mayor parte de los escritos por ahí dispersos, no estaban juntos. La ley estaba junta, los profetas estaban juntos, pero todas estas cartas del Nuevo Testamento, los evangelios, estaban escribiéndose o recientemente se acababan de escribir. No estaban conjuntadas en un solo libro como lo tenemos ahora, o en varias traducciones como nos facilita ahora la lectura. Pero a nosotros nos dice: cuidado, porque ¿sabes qué, mi hermano? Esos pensamientos siguen estando el día de hoy. Miren, el Islam, una de las religiones más grandes del mundo, dice lo siguiente: ellos reconocen a Jesús como un profeta, pero no como el encarnado Hijo de Dios. Entonces, esos son falsos profetas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no predican a Jesús. Ellos predican que solo Alá es grande y que Jesús es un profeta, pero hasta ahí. Entonces, literalmente, como dice la palabra, lo que leíamos, están negando la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y lo que nos dice la Biblia, ¿no?, acerca de confesar a Cristo. Algo, quizás tú dices: ah, bueno, pero el Islam, casi en México no hay Islam. Pero por ejemplo, los testigos de Jehová niegan que Jesús sea un Dios hecho carne. Ellos niegan totalmente a Jesús como el Salvador del mundo, como el Dios encarnado. De hecho, en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, en el pasaje de Juan 1:1, cuando dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ellos en su Biblia, vamos a llamarle así, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, es decir, otro Dios diferente. Entonces les cuestionaba yo: entonces ustedes son politeístas porque hay varios dioses. En fin, entran en su juego de palabras porque, ¿por qué? Porque no enseñan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es la verdad. Porque Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único camino. Los mormones pasa lo mismo, ¿no? Afirman que Jesús es un ser creado, que alguien lo creó a Jesús. Ellos no creen que Jesús sea el Dios eterno, el Dios mismo, el Dios trino que habita en nuestros corazones. Si pudiéramos hablar de los unitarios o de la nueva era, que mucho se expandió, ¿no? Que dicen que Cristo es una energía. Es decir, no es encarnó, sino que es una energía o una conciencia espiritual que tú y yo podemos tener. Se me pasaba a decir, los testigos, por ejemplo, al Espíritu Santo le llaman la fuerza transformadora o activa de Dios. No lo ven como persona, sino como una fuerza que transforma. Es decir, cuando tú vas a la Biblia y te aferras a la verdad y conoces a la verdad, entonces cuando vengan estos falsos profetas y te digan lo que ellos creen que es la verdad, fácilmente tú puedes decir: lo filtro a través de mi discernimiento y digo: están equivocados, porque la verdad es esta. Y yo puedo entonces, como dice 1 de Pedro 3:15, presentar defensa con fe y mansedumbre de la razón de la esperanza que hay en mi corazón, es decir, de mi fe en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, si queremos reconocer la voz de Dios en estos tiempos de ruido y confusión, asegurémonos que nuestra fe descanse en la verdad. Asegurémonos de que nuestra fe descanse en la verdad de la palabra de Dios. Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Necesitamos conocer a Jesús, conocer la verdad de la palabra para que la verdad nos liberte. ¿De qué? De nuestra vida de pecado, de nuestra vida de egoísmo, de nuestra vida centrada en nosotros mismos. Necesitamos esa libertad que tan solo Jesús nos da.
porque Él es el camino, la verdad y la vida. Miren, les voy a poner un ejemplo muy antiguo. ¿Se acuerdan de los radios o los estéreos que tenían un dial de frecuencias? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasaba si la estación estaba en el 98.9, pero le ponía en el 98.7? Todavía faltaba. Pudieras escuchar algo de lo que estaba en el 98.9, pero lo escuchabas con ruido, con distorsión, de repente escuchabas y luego se perdías. ¿Por qué, hermanos? Porque no estabas sintonizado en la frecuencia correcta. ¿Sí se acuerdan, verdad? Tenías que andarle moviendo así. Bueno, no estaba sintonizado en la frecuencia correcta. Pero cuando lo sintonizas en la frecuencia correcta, ¿qué sucedía con la señal, con la voz? Pues se escuchaba nítida, lo escuchabas perfectamente y podías atenderlo. Lo mismo pasa, hermanos, con escuchar la voz de Dios. Si yo quiero reconocer la voz de Dios en medio de estos tiempos de ruido y de confusión, tengo que sintonizarme con Dios en la sintonía de la verdad, estar totalmente en la frecuencia correcta para escuchar la voz de Dios. Número 2, para reconocer la voz de Dios en tiempos de ruido y de confusión, asegurémonos de conectarnos diariamente con Dios a través del Espíritu, como dice el versículo 4. Miren, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. ¿Cómo me conecto con Dios, mis hermanos? Viviendo una vida en el Espíritu. Tú y yo necesitamos vivir en el Espíritu para tener esa victoria y para escuchar la voz de Dios. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero nos da una orden. Dice, vive en el Espíritu, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente: todos los días tú y yo enfrentamos batallas, todos los días. Desde que nos levantamos, todos los días enfrentamos batallas espirituales. Y ¿sabes qué? La batalla no ceja. El enemigo no juega a ser el enemigo. Él está atacándonos y atacándonos. También, además del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, también el mundo nos ataca y nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, dice la palabra. Nos atacamos, nos da pereza leer la Biblia. Ay, se me olvidó leer la Biblia. ¿Y qué decimos al día siguiente? No, ya se me pasó, ahora hasta el otro año empiezo a leer la Biblia otra vez. Estamos en febrero. ¿Cuánto falta para el próximo año? 11 meses. No, hermano, es tiempo de vencer la pereza y decir, me atrasé un día, me atrasé 2 días, me atrasé 15 días. Es más, no he iniciado la lectura de la Biblia, hoy puedo iniciar. Es tiempo de tomar decisiones y de poder conectarme con Dios en todo lo que voy a hacer. Necesito vencer esa pereza, esa inmadurez. Necesito dejar de sabotearme a mí mismo. Porque queremos que nos vaya bien. Si yo les pregunto, a ver, levante la mano, ¿quién quiere que le vaya bien? Todos, ¿verdad? Pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio de que nos vaya bien. No queremos conectarnos con Dios. Miren, les voy a decir 2 versículos. Pudiera decir más, pero 2 versículos. Santiago 4:8. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Pero qué necesitamos hacer? Acercarnos a Dios. ¿Cómo? Viniendo al templo, yendo a la Biblia diariamente en casa, diariamente, no cada 3 días o cada semana, no, diariamente. Me acerco a Dios, entonces voy a ver a Dios en mi vida. Entonces voy a escuchar la voz de Dios, voy a reconocer su voz. ¿Por qué? Porque me acerco a Dios. Mateo 6:33, texto muy conocido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hablando de alimento, vestido, sustento, que es lo que habla antes en ese pasaje, os vendrán por añadidura. Fíjense, sustento, alimento y vestido. Y a veces yo he escuchado, no hombre, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, tengo mucho trabajo y necesito trabajar para obtener el sustento diario. Oye, pero acá la Biblia te dice, busca primero el reino de Dios y Dios te va a proveer. Te va a dar ese trabajo y te va a dar el tiempo para lo demás. Pero no queremos entender eso. No queremos buscar el reino de Dios. Y eso es lo malo, hermanos, para nosotros. No queremos pagar un precio, que es esa búsqueda, que es levantarme temprano
y arrodillarme y buscar a Dios en oración, o de noche buscar a Dios en oración, separar un tiempo durante el día para poder conectarme con Dios, leer la palabra y orar. Ahora, ¿cómo me conecto con Dios? Bueno, una forma de conectarnos con Dios es estando aquí, congregándonos, nos conectamos con Dios. Pero si diariamente en casa leo la Biblia, la medito, es decir, pienso lo que leí, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué me habrá querido decir hoy con esto? Y empiezo a meditarla y dejo que haga nido en mi corazón, que haga casa en mi corazón para que la pueda poner en práctica. Eso es conectarme con Dios. Cuando yo oro, me estoy conectando con Dios porque estoy hablando por el medio que Dios puso para comunicarme con Él. No me puso un celular o no me puso un WhatsApp para comunicarme con Él. Me puso la oración. Entonces, cuando yo voy a la oración, yo puedo comunicarme con mi Padre y abrir mi corazón delante de Él y dejar que Él llene mi corazón para escucharle. Pero batallamos, hermanos. ¿Y por qué batallamos? Porque dice Jeremías 17 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Y por qué batallamos? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y en el corazón, como hemos aprendido, están nuestros pensamientos. Y decimos, no hombre, no importa, no pasa nada si no leo la Biblia, no pasa nada si no voy un domingo, no pasa nada si no voy dos, no pasa nada. Y esos dos se vuelven tres, se vuelven cuatro, se vuelven cinco, se vuelve todo el año. No pasa nada, al cabo no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Sí pasa. Miren, si yo tengo una familia, imagínense, mis hijos ya son mayores. Bueno, la más chica todavía está chiquita, pero imagínense que cuando estaban bebés y yo les digo, no, hoy no vamos al templo porque hace mucho frío. No, hoy no vamos al templo porque hace mucha calor. No, hoy no vamos al templo porque hoy hay carreras de Fórmula 1. No, hoy no vamos al templo porque hoy es la final del fútbol. No, hoy no vamos al templo porque pues ando muy cansado, mejor vámonos de día de campo. No, hoy no vamos al templo porque no hay clima en el templo. Y luego se desafinan los que cantan. Y no, hombre, pues luego nos va a aburrir el pastor que va a predicar. No vamos al templo. ¿Cómo van a crecer nuestros hijos? ¿Cómo van a crecer nuestros hijos? Igual que lo que están escuchando, diciendo sus papás. O aunque no les digamos, al ver las actitudes, les estamos diciendo a mi hijo, esto no es importante. ¿Es más importante esto? ¿Es más importante esto otro? ¿O es esto? Hoy por la mañana, hermanos, por ejemplo, me acordé de una historia que me contaban hace años. Oye, amanece frío, o no, amanece frío y está uno cobijadito. Y luego con una cobija que me regalaron que está bien calientita. Está uno así acostado. Y luego suena la alarma y ya pues te tienes que levantar para arreglarte. Y digo, no hombre, hoy no voy. Imagínense que diga yo. Me acordé, les digo de una historia, porque así estaba una mamá diciéndole a su hijo, levántate, es hora de ir a la iglesia. No hombre, un ratito más, levántate, hay que ir a la iglesia. No hombre, pero llego después de la escuela dominical, levántate, hay que ir a la iglesia. Dice, mamá, ¿para qué quieres que me levante? Pues porque tú eres el pastor. ¿Sí me explico? Así nos pasa, hermanos, así nos pasa. Entonces necesitamos ir a Dios y darnos cuenta de quiénes somos. Y para escuchar a Dios necesitamos conectarnos con Dios. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero ¿cómo lo va a cumplir en mí su propósito? Pues cuando me conecte con Él. Si no, hermanos, no va a cumplir su propósito en mí. ¿Por qué? Porque no estoy conectado con Dios. Es como les decía hace unas semanas. Dice la Biblia en Filipenses 1:6, aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, y solo sí me conecto con Dios. Porque si no, podré vivir mi vida y podré decir que tengo 30, 40 años de cristiano, pero si nunca me conecté con Dios, jamás se cumplió esa buena obra en mi vida. ¿Por qué? Porque no dejé a Cristo actuar en mi vida. Porque mi orgullo, mi vanidad, mi autoengaño en el que estoy no me permitió dejar que cumpliera. Miren, debemos ser como dice Jeremías 18, y me apuro un poco con esto. Jeremías 18 habla del alfarero y el barro y dice lo siguiente, pero la vasija que estaba formando el alfarero no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás tú en mis manos. ¿Qué es lo que hace un alfarero para los que no conocemos el proceso? Pues te están formando una masa.
Pero cuando van formando la pieza, imagínense el cántaro, me acordé de la lotería, el cántaro que están formando con sus manos, ¿qué es lo que hace con el cántaro? Le notan impurezas y ¿qué hacen? Esto hacen los de oficio de alfarero. ¡Paz! Lo azotan contra el piso, lo van quitando las formas, lo vuelven a formar y así hasta quitar las impurezas. Y luego, después de todo, ya que está formada, dice, todavía van y lo pasan por fuego para que agarre consistencia la masa que están haciendo. Bueno, dice Dios en este capítulo 18 de Jeremías, si queremos conectarnos con Dios diariamente, Dios nos va a empezar a quitar impurezas. Dice, pues te voy a tirar como la masa, ¿verdad? Y te voy a aplastar para quitar las impurezas y te voy a volver a dar la forma que yo quiero que tengas. Ahora usted imagínense la pieza, el cantarito. Le dice al alfarero, no, me duele que me tires, no, me voy a quemar con el fuego, no, no me quites. Usted escucha decía a la taza, al cántaro, escucha a la pieza decirle eso al alfarero. No, ¿por qué? Porque se sabe, no siente, ¿verdad? Pero se sabe que el autor del arte que le está dando forma, él es el que lo sabe todo. De la misma manera, quien nos está dando forma a nosotros, mis hermanos, es Dios, el Todopoderoso, el Ser Supremo que atiende nuestro corazón, que atiende nuestra vida y que nos va dando forma. Pero ¿por qué nosotros si le decimos, no, Dios, no me toques esa parte de mi vida? Yo sí quiero estar con este pecado. No, yo quiero estar con esto. No, déjame así impuro. No importa que choquee, pero mejor vivo así. No, Dios no te quiere choqueando. Dios no te quiere inconstante. Dios te quiere constante. Dios te quiere dar la forma que Él tiene para ti. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria en Él. El mismo versículo nos dice que tenemos la victoria. Pero ¿cómo tenemos la victoria? Cuando nos conectamos con Dios. Hermanos y hermanas, tú y yo le pertenecemos al Señor. Somos parte de la familia de Dios. Es un gran beneficio. Pero vivamos como los hijos del rey. ¿Qué son los hijos del rey? Príncipes y princesas. Vivamos como tales. No nos vayamos. Un príncipe y una princesa no se andan ensuciando en el lodo ni con todo lo demás. No, siempre está bien presentable, siendo lo mejor, comiendo lo mejor, viviendo lo mejor. Bueno, de la misma manera tú y yo como hijos del gran rey, como príncipes y princesas, no nos enlodemos, no andemos en las cosas del mundo. Alejémonos de ese tipo de cosas y vivamos como lo que Él es para nosotros, nuestro Rey y nuestro Señor, nuestro Padre. Miren, dice Efesios 1:13 que tú y yo, habiendo escuchado el Evangelio y creído al Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos a Dios en nuestra vida. Por eso tenemos la victoria, porque el Espíritu está en nosotros, porque Dios mismo está en nosotros. El Señor, hermano, nos ha sellado y ese sello significa propiedad. Somos de Él. Ese sello significa también, dice ahí el versículo 14, el Espíritu son las arras. Es decir, cuando alguien se casa, ya no he visto en las bodas que den las arras, pero cuando se daban las arras, ¿qué simbolizaba? Una promesa, ¿verdad? Que hacía el esposo a la esposa, que él iban a estar y que él iba a ser el proveedor y que iban a estar juntos. Bueno, de la misma manera, dice Dios, el Espíritu es la arras, es mi compromiso para contigo, de que donde yo esté, tú estés conmigo, de la que vamos a estar juntos siempre. Si tú estás en Cristo, hermano, si tú tienes a Cristo en tu vida, si tú eres cristiano, estás sellado con el Espíritu Santo y tienes la victoria contra el engaño, pero necesitas conectarte con Dios. Necesitas conectarte con Dios. Por eso la pregunta es, ¿estás conectado con Dios? ¿Te estás conectando con Dios diariamente? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás yendo a la Biblia todos los días para empaparte en ella? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo dirija tu vida? Si tu respuesta es no, si no te estás conectando con Dios, no te lamentes, mejor arrepiéntete y toma acción. Y a partir de hoy empieza a conectarte con Dios para que puedas escuchar su voz y reconocerla en estos tiempos de confusión y de ruido. Y número 3 y último, para reconocer la voz de Dios en estos tiempos de ruido y de confusión, asegúrate de obedecer, de hacerle caso a todo lo que Dios te manda. Miren, terminamos rápido. Versículos 5 y 6. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los cristianos, la iglesia. Nosotros, dice, en cambio, nosotros pertenecemos ¿a quién? A Dios.
Y los que conocen a Dios, subráyale ahí, los que conocen a Dios nos prestan atención. Los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Pregunta, hermanos, ¿a quién le estás prestando atención? ¿A quien te habla de Dios? ¿A Dios mismo cuando te estás conectando con Él? ¿O le estás prestando atención al mundo? A lo que el mundo te dicta, a lo que el mundo te dice. ¿A quién? ¿A quién le estás prestando atención? Porque una forma de darme cuenta de si estoy en la verdad, si me estoy conectando con Dios y que puedo diferenciar el engaño y el error, es saberme a quién estoy escuchando. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo. Miren, si escucho si escucho al mundo, iba a decir un milagro, ¿verdad? Si escucho al mudo, no, si escucho al mundo, tienes el espíritu del engaño. Fíjese bien, lo dice la palabra. Si escuchas al mundo, tienes el espíritu del engaño. ¿Quién es el padre de mentira y del engaño? El diablo, ¿verdad? El diablo, Satanás, el enemigo, el chanclas, le dicen otros. Él es el padre del engaño. Dice, si tú le haces caso al mundo, tienes el espíritu del enemigo en tu vida. Si obedeces la mentira que predica el mundo por doquier, como lo que les decía al inicio, ¿no? Todas estas, yo declaro, yo esto, aguas, son peligro, cuidado, son cosas que el mundo predica, que los falsos profetas predican. Si obedeces doctrinas falsas, si tienes un amor malentendido, si tus actitudes siguen en pos de lo que el mundo dice, el secularismo, lo que el mundo presenta o lo que el mundo predica a través de sus falsos profetas, bueno, cuidado, porque puedes tener el espíritu del engaño. ¿Y a qué se refiere con esto? A que no has dejado que Cristo reine en tu vida, a que no has dejado que el Señor sea el Señor de tu vida. Si tú te riges por hacer tu voluntad, no, si algo te hicieron, no pongas la otra mejilla, no, golpéalo. Aguas, aguas. Cuando quieres vengarte, cuando quieres hacer algo, cuidado, porque tienes el espíritu del engaño, del engañador, porque tienes esa relación con el enemigo tienes cauterizado la mente y tu conciencia. En cambio, cuando estás conectado a Dios, cuando estás obedeciendo lo que Dios te dice, entonces dice la palabra que tienes el espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. En cambio, si prestas atención y obedeces la voz de Dios y sigues sus mandamientos y andas en sus caminos en obediencia, vas a sostener, como dice el Salmo 119, 105, sostener la lámpara que va alumbrando cada paso de tu vida. Cuando andamos en la verdad, cuando andamos en luz, cuando tenemos el espíritu de la verdad en nuestra vida, es porque vivimos lo que la palabra nos dice cada día. Cuando le llamamos a lo malo malo y a lo bueno bueno. No como el mundo, a lo bueno le dice malo y a lo malo le llama bueno. Cuidado, hermanos, necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso la palabra nos dice, ¿tienes el espíritu de verdad? Nos pregunta, ¿tienes el espíritu de verdad? ¿Estamos obedeciendo la voz de Dios? Usted mismo conteste, ¿está obedeciendo la voz de Dios? ¿Lo que escucha de Dios? ¿Sí o no? O peor aún, si no estás escuchando nada de Dios, pues tienes que irte todavía a sintonizar frecuentemente, a conectarte con Dios para poder escuchar a Dios. Mira, si tú quieres escuchar a Dios, necesitas ir a la palabra, mi hermano, ir a la palabra para estar sintonizado con ella. Debo dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida. ¿Cómo? Conectándome con Él, dejando que Dios obre en mi vida, que Él me vaya guiando en ese sentido. Debo orar, pero no orar en una sola dirección, sino sabiendo que la oración es bidireccional. Yo hablo, pero ¿quién me habla? Dios me habla. Dios me habla. ¿Cómo te habla? A través de la palabra, a través de la palabra, a través de acciones. A veces tenemos que tomar decisiones. ¿Qué necesitamos hacer? Orar.
y dejar que Dios nos dé la paz en la decisión que vamos a tomar. ¿Cómo? Dejando que Dios me hable, dejando que la palabra me está hablando en ese sentido, sabiendo que la oración es bidireccional. No se trata nada más de decir, vamos a orar, pues Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. No, eso no es oración, ¿verdad? Eso no es oración. Orar es descargar mi corazón delante de Dios, decirle cómo me siento, adorarle por quién es Él, hablar con Él en ese sentido, pero también dejar que Él me hable a través de lo que estoy leyendo en su palabra. Dios usa las circunstancias, sí, porque de repente hay gente que de repente dice, oye, le prendí al canal, estaba viendo la tele en el canal 4, en el X, el canal que sea, estaba viendo la tele y Dios me habló. Ah, caray, pues dime qué canal es para ponerle, ¿verdad? O sea, porque a veces la gente es así, ¿no? Sí, Dios te habla también de las circunstancias, Dios te habla a través de lo que ves, pero siempre y cuando estés en la palabra. ¿Sí me explico? Note lo que estoy diciendo, note lo que estoy diciendo. Estoy diciendo la forma en que Dios se comunica con nosotros es la palabra. Entonces, sí, las circunstancias pasan cuando yo las aterrizo a la palabra y me doy cuenta de que, híjole, Dios me guardó de un accidente. Ay, mira, le decía ahorita a Abel, mandó una foto ahí en una red social bien bonita de un paisaje que él tomó, pues, oye, pues por ahorita ya se fue. Y pues yo creo que la tomó manejando, ¿eh? En un atardecer ahí en Torreón, que se veía el sol muy padre. Digo, Dios nos habla a través de su creación. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, Dios nos habla, pero necesitamos aterrizarlo a la palabra de Dios para reconocerlo en todos nuestros caminos. Dios nos confirma su voluntad por medio del servicio en la iglesia, hermanos, de servir en la iglesia. Necesitamos servir, necesitamos darnos a nosotros mismos, ayudar, servir y obedecer la palabra del Señor. ¿Qué cosas impiden? Y con esto termino. ¿Qué cosas impiden que yo obedezca la palabra de Dios, hermanos? El pecado. Si hay pecado en mi vida, no voy a obedecer la palabra de Dios. Necesito confesar mis pecados, sabiendo que de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio para mi vida. ¿Qué otra cosa impide que yo obedezca la palabra de Dios? Un corazón endurecido. Ay, no. ¿Y por qué yo? Y está duro y duro. ¿Por qué? Porque no se lo he entregado a Dios. Porque el yo sigue reinando en mi vida. ¿Qué otra cosa impide? Mi amor al mundo. Si yo me atrae más las cosas del mundo, los placeres y deleites del mundo, cuidado. Quizás Dios no esté en tu vida. O el miedo a que dirán. A veces, hermanos, que muchos son cristianos de la secreta, ¿verdad? Es decir, son cristianos de la DEA y no de la iglesia acá, sino son de la DEA, del FBI, de la KGB. Son esos secretos que nadie sepa. Oye, ¿traes Biblia? No, la traigo en mi celular, porque ya les da pena que los vean con su... Algunos traemos así grandotas porque ya no vemos, otros traemos chiquitas, pero a veces no me la guardas. ¿Por qué? Porque somos de la secreta. Somos cristianos, pero del FBI, de la KGB, de la DEA, que nadie sepa. No, que vean, hermanos, que se sepa, que no tengamos miedo al que dirán. Concluyendo, para reconocer la voz de Dios en estos tiempos de ruido y de confusión, hermanos, asegurémonos de que nuestra fe descansa en la verdad. Conozcamos la verdad, vayamos a la Biblia, conozcamos la verdad. Número 2, asegurémonos de conectarnos diariamente con Dios, todos los días. Y si hoy se le pasó o ayer se le pasó conectarse con Dios, no deje que pase más, hoy empiece. Si no ha empezado a leer la Biblia, acérquese conmigo, lo ayudo a suscribirse en el grupo que estamos. Habemos 58 personas leyendo la Biblia. Si ya está en el grupo, asegúrese de darle siguiente para que se marque la palomita y que pueda darme cuenta, no por que los esté checando, sino porque estoy orando por ustedes, hermanos, para que juntos vayamos conociendo de Dios lo que Dios tiene. Y número 3, asegurémonos de obedecer, de hacer caso a Dios en lo que hacemos. Obedezcamos a Dios, como conociendo la palabra. ¿Les parece si vamos a Dios en oración? Hable cada quien, como les digo cada domingo, cada quien ore a Dios, cada quien hable con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Si hay algo que confesar, póngase a cuentas con Dios. Si usted no ha estado en contacto con Dios, si usted no ha estado escuchando la voz de Dios, dígale a Dios y póngase a cuentas con Dios. Por eso dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos delante de la presencia del Señor, para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio para nuestra vida. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos enseñas y nos mandas, Padre, a buscarte.
Queremos escuchar tu voz. Yo creo, mi Padre, que cada uno de mis hermanas y hermanos queremos escuchar tu voz. Queremos oírte, queremos sentirte, queremos verte en cada acción de nuestra vida. Señor, permite que como iglesia podamos tener los oídos atentos, podamos sintonizarnos, conectándonos contigo en la frecuencia correcta. Permite, Padre, que en nuestras vidas se quede atrás la flojera, el no hacer, el no darnos tiempo para buscar tu palabra, sino que podamos conectarnos contigo. Señor, sé con tu iglesia Betel. Ayúdanos a ser, Padre, la luz del mundo, la sal de la tierra que tú esperas que seamos dentro del área en la cual nos has puesto. Gracias, Padre, porque nos permites vivir en un área muy grande, que es esta área metropolitana de Monterrey. Permite que podamos entender que es nuestra labor llevar el evangelio a todo lugar. Y que, Padre, que cada uno nos sintamos responsables de hacerlo y de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y ahora, Padre, que nos despedimos, te pido, Señor, que nos lleves con bien, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, que te podamos honrar en nuestra vida, que podamos entregarte todo lo que somos y que podamos ser los hijos que tú demandas que seamos. Sé con tu iglesia, con cada hermano, con cada hermana. Sé también con los hermanos que siguen padeciendo alguna enfermedad y que hoy no están con nosotros. Sánales, Padre, cuídales, bendíceles. Sé con cada corazón. Sé con estos dos varones que hoy nos acompañan, sé en sus necesidades, en sus vidas. Permite, Padre, que puedan conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque estás con nosotros.